Hola amigos, que tengan un tremendo mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, que tu luz siempre brille en nuestro rostro, que tu luz sea para siempre, eternamente. Nunca dejes de iluminarnos. Gracias, Padre Santo, porque tu luz es eterna, porque tu misericordia es para siempre. En nombre de Jesús. Amén. Wow, amigos. Es decir, estamos siendo testigos de eventos increíbles. Todo lo que escuchamos decir de parte de las iglesias caídas en apostasía, lo que está ocurriendo, es de locos. Por más de que se han hecho tantos videos advirtiéndole a las personas, no han querido arrepentirse, han desestimado la advertencia, no han querido ni siquiera dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Están todo el tiempo jugando videojuegos, millones de suscriptores siguiendo a estos youtubers jugando muñequitos. ¡Qué locura! Mientras que ahí mismo, a un solo clic, se predica la verdad, la salvación eterna. La diferencia es que solo hay 10 personas a lo mucho, mientras que en el canal del youtuber que juega muñequitos hay millones de personas siguiéndolo. Bueno, están tan ocupados en su frenesí, en un frenesí por el placer, por acumular objetos, por acumular dinero, diversión, por tomarse selfies, por pasársela en la gozadera. ¡Qué locura! Un hermano en el grupo de Telegram publicó esta noticia en donde una persona recibió 7 pinchazos del bautismo negro por error. En este caso miremos este ritual en donde una persona recibió 7 pinchazos. Qué curioso, porque el número 7 es índice o señal de cumplimiento total. Esta persona entonces estaría 100% bautizada porque recibió 7 pinchazos. Sin embargo, amigos, luego se supo de que la persona era un enfermo mental recontraplop. Es decir, ¿qué es lo que se nos está queriendo decir? Porque sabemos que serán muchos los pinchazos que las personas van a tener que recibir. Por ahí anda algunas imágenes de que este pase verde contiene 7 pinchazos. Tremendo, amigos. Lo curioso de la noticia es que la persona que recibió los 7 pinchazos era un enfermo mental, pero no dicen a partir de cuándo. Es decir, ¿se convirtió en enfermo mental a partir del primer pinchazo o fue que ya venía enfermo mental antes de recibir el primer pinchazo? Bueno, al fin de cuentas es un gran ritual, así que podemos entender claramente lo que nos están dando a entender, que los que tengan la inmunización completa, los 7 pinchazos, se convertirán en enfermos mentales. Eso es lo que está detrás de este ritual, amigos. Recordemos también que la Organización Mundial para Shiva, la OMS, instauró en todo el mundo la administración en el suministro de agua del químico neurotóxico llamado flúor, que como sabemos es un raticida. Supuestamente ellos lo hicieron por amor al prójimo, porque ese es el amor de ellos. Y ese es el amor del Papa de Roma, porque él lo sabe también. Por supuesto, porque él está a un nivel tan alto en donde él, con solo decir una palabra, manda una orden a todas las logias secretas de todo el mundo. Por supuesto que él sabe que se le viene echando flúor al agua que nosotros consumimos desde hace más de 30 años. Entonces, claro, él dirá que eso es un acto de amor. Echarle raticida al agua es un acto de amor al prójimo. Sin embargo, amigos, sabemos que este raticida es el causante del embrutecimiento de las personas. La disminución del coeficiente intelectual es un hecho
De seguro que todos hemos sufrido de esta disminución del coeficiente intelectual. Nada más miremos a Beethoven, a Mozart, estas personas superdotadas. Ya no hay Mozarts, ya no hay Beethovens. ¿Por qué, amigos? Porque hemos sido embrutecidos, lamentablemente. Hoy las personas lo único que hacen cuando cantan o cuando tocan un instrumento es decir, dale duro, pégale fuerte. Recontraplop. Entonces, amigos, es el embrutecimiento del ser humano. Yo creo que está a plena vista. También este raticida es el causante de la pérdida de memoria, del aumento de enfermedades como la demencia senil, el Alzheimer, el osteoporosis, los cánceres de todo tipo, pero además los niños que reciben el flúor cuando están en el vientre materno se vuelven hiperactivos, con deficiencia de aprendizaje, pero si luego la mamá no les quiere dar el seno cuando nacieron, no quiere darles leche materna, porque según ella la leche que viene en el tarro viene fortificada, entonces usa agua con flúor para preparar la leche y entonces ese bebé se vuelve un niño apático, un ser humano que no le importa nada. Qué curioso, porque si hay algo que vemos como denominador común en las multitudes es la apatía. Parece que nada los fuera a sacar de su letargo, están como en modo zombie. Muchos se preguntan a qué se debe esto. Algunos están en esos centros del bautismo negro ahí sentados mientras una persona cae convulsionando en el suelo después de haber recibido el pinchazo y ellos siguen ahí en la fila, no pasa nada. Están esperando el turno, ya sacaron el ficho, ya no se pueden salir de ahí. Entonces, amigos, ¿qué pasa? Esa apatía. Años y años de tomar agua con flúor han causado esto. Pero no solo está en el agua, también le echan a la cerveza, al arroz, la harina, la leche, el queso, etcétera, etcétera. Pero además el flúor es un químico bioacumulable, es decir que el cuerpo no lo elimina naturalmente. No pienses que te vas a tomar 10 cervezas y luego vas a ir al baño y vas a eliminar el flúor. No, el flúor se acumula en el cuerpo porque el cuerpo no lo elimina. Recontraplop. Es de locos, pero ¿qué ocurre con las personas? Nada. Siguen en ese estado letárgico, en modo apatía. Es que ese es el efecto del flúor, es terrible. Luego recordemos que el flúor también es puesto en la crema dental. Y miremos hasta dónde son descarados estos empresarios de la muerte de Colgate, que han hecho una propaganda con un joven con síndrome de Down, pero eso sí, con la sonrisa blanquita. Recontraplop. Ahora que no salga nadie a calumniarme, porque no falta el mal pensado, el degenerado de pensamiento que diga que yo me estoy burlando de una persona con síndrome de Down, porque es todo lo contrario. Miremos lo demoníaco que es darle un químico embrutecedor a una persona que trata con tanto esfuerzo de salir adelante aún teniendo un retraso mental. Es tremendo. Pero es que así somos los seres humanos de locos. Resolvemos el problema con lo mismo que lo causa. Es locura pura. Entonces, ¿qué ocurre? La cantidad de flúor o raticida que recibe el ser humano desde hace mucho sobrepasa las cantidades mínimas permitidas que aprueba la FDA o la medicina o quien sea que son estas autoridades de la salud. ¿Por qué ahí sí no dicen nada? ¿Por qué ahí sí guardan silencio? Recordemos que el video que hice sobre este tema fue borrado totalmente de YouTube. Borrado a nivel global. No se puede ver porque lo eliminaron. Así que ya vemos cómo el ser humano se envenena lentamente hasta el punto de embrutecerse. Luego no recuerdan nada. Se les olvidan las cosas. Se les olvida que esta misma paranoia que vive el mundo hoy en día se vivió
hace como unos 7 años tal vez, con la pestilencia H1N1, y el mundo estaba así, enloquecido, no en la magnitud que vemos hoy, pero en algunos países creo que fue más fuerte que en otros, sobre todo en Estados Unidos, y muchas personas en ese momento salieron a ponerse el pinchazo. Así que bueno, ya vemos lo que ocurre con las personas. De repente todo eso se olvidó y de nuevo estamos reviviendo esa historia. El mundo de nuevo ha caído en este temor, en este pánico. Y entonces las personas tienen que salir a buscar una solución porque se van a morir de un momento a otro. Así que ya vemos todo lo que causa el flúor. Es terrible. Luego, esta gente te pone como caso ejemplar a una persona enferma mental que recibió 7 pinchazos. Es el ejemplo para todos. Mira, Ecusatón se puso 7 pinchazos y ahí está vivo. No le ha pasado nada y tú andas amedrentado de que te vas a morir por recibir así sea uno solo. Entonces, ¿cuál es el miedo que ustedes tienen? Nada les va a pasar. Sin embargo, recordemos que los ingredientes del pinchazo también causan enfermedad degenerativa del cerebro, inclusive inflamación del cerebro, pérdida de la memoria, Alzheimer y todas las enfermedades que ya describimos anteriormente. Resulta entonces que te están poniendo como rol a seguir a una persona que tiene enfermedad mental. Oh, no, amigos. Es decir, a plena vista te están diciendo lo que pronto será una realidad para muchas personas. Es de locos. Sabemos que estas agencias del demonio que llamamos noticiero, todas sus noticias son en realidad rituales. Es de locos, amigos. Ahora, recordemos que estamos en una teocracia. En una teocracia tú no puedes hablar mal de los dogmas. Y por supuesto, el pinchazo es el gran dogma, es el bautismo negro. Pero recordemos, amigos, que en 1 Corintios capítulo 3 versículo 17 se dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por lo cual, si alguno de nosotros intentara, porque le entró la locura, poner en riesgo su cuerpo, que es el templo de Dios, aún diciendo que Dios lo protegerá, pero sabiendo muy bien que está destruyendo su cuerpo, lo único que le queda es esperar que Dios destruya ese cuerpo, porque esa persona está destruyendo el templo de Dios. Amigos, ¿pueden creer que precisamente esta fue una de las tentaciones con la que Jesús tuvo que lidiar en el desierto? Es increíble, amigos. Recordemos que Jesús fue tentado ¿cuántas veces en el desierto? 3 veces. Luego Jesús tuvo que pasar por 3 pruebas. Cuando se presenta primero ante el sumo sacerdote, luego ante Pilatos y luego ante Herodes. 3 crisis finales. Asimismo nosotros tendremos que lidiar con 3 crisis finales: la marca de la bestia, el nombre de la bestia y el número del nombre de la bestia. Entonces, amigos, esta crisis sanitaria que vivimos hoy es el número del nombre de la bestia, es el 666. Recordemos que el número 666 nos lleva también a la Trinidad. Si a alguno ya se le olvidó por qué el 666 es un número que nos lleva a la Trinidad, me avisa para explicarlo de nuevo. Entonces, esas serán las 3 pruebas que tendremos que vencer. Amigos, ya no hablamos de algo en el futuro, hablamos de hoy. Estamos en la primera prueba. El 666 es una crisis de salud sanitaria en donde está en peligro la vida. ¿Ok? Es una crisis que tiene que ver con el templo de Dios. Leamos en Mateo capítulo 2 versículos 5 al 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está:
a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¡Wow, amigos! Y así están pensando muchos cristianos. Soy hijo de Dios, soy cristiano, me voy a tirar desde el pináculo del templo que Dios enviará a sus ángeles. Lo mismo que el demonio le dijo a Jesús. Si eres hijo de Dios, tírate del pináculo del templo, Dios te protegerá. Recuerda que Jesús llevaba 40 días y 40 noches sin comer alimento alguno en el desierto. De seguro estaba muy débil, tal vez se sentía solo. Pensaba si podría vencer o si tal vez fracasaría, es decir, pensaba en esa hambruna. Imagínate ayunar por 40 días y 40 noches. ¿Acaso podría soportarlo? ¿Cuánto tiempo más tendría que Jesús durar aguantando hambre? Jesús se preguntaba, ¿habría alguna manera de acabar con esto? ¿De volver a la vieja normalidad y poder volver a probar alimento? Son esas las preguntas que pasaban por la mente de Jesús y son las preguntas que pasan por la mente de cada ser humano. ¿Cómo vamos a acabar con esta pandemia? ¿Cómo será que podremos volver a la vieja normalidad? ¿Qué es lo que habrá que hacer? Es terrible. El mundo escucha entonces la solución del demonio. Tírate del templo. Hazlo por amor al prójimo, vamos. Y esto acabará inmediatamente. Podrás volver a la vieja normalidad. Recordemos, amigos, que no pensemos que el demonio se le apareció a Jesús como un ser de cacho y cola, como una bestia de 7 cabezas, no. El demonio no se le apareció así a Jesús. De seguro el demonio se disfrazó de ángel o de una persona en la que Jesús confiaba, porque recordemos lo que está escrito en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces es claro que Satanás se manifestó a Jesús como alguno de sus ángeles compañeros en el cielo o como alguien de su confianza, inclusive alguien a quien él podía respetar de alguna manera, tal vez algún ángel del cielo. Y Jesús sufría por la hambruna, por supuesto, porque él tenía la carne pecadora que tenemos nosotros. Y él sentía lo mismo que nosotros sentimos cuando aguantamos hambre. Y, por supuesto, se le pasaron las mismas dudas que se nos pasan a nosotros cuando estamos en un problema, porque esa es la carne pecadora. La carne del ser humano es una carne que tiene tendencia a no tener fe. Y esa era la carne que tenía Jesús. Entonces, claro que Jesús tenía esa carne que quería volver a la vieja normalidad. Y el ángel endemoniado se aprovechó de esto para manifestarse a Jesús como alguien cercano a él que lo aconsejara. Jesús, mira, no te preocupes. Dale tranquilo, tírate de ese templo y verás que tu Padre enviará a los ángeles a rescatarte, porque está escrito en la palabra. Él enviará a los ángeles y asunto solucionado. Volverás a la vieja normalidad. Es la forma de solucionar esto rápido. Además de todo, tendrás una prueba certera de que tu Padre te ama, de que no te ha abandonado, de que tú sigues siendo su hijo, que eres hijo de Dios. Recuérdalo. Por lo cual, dale tranquilo. Tírate del pináculo del templo, que Él jamás te abandonará. Es lo que le dijo el demonio. Recuerda, Jesús, que la palabra de Dios se cumple siempre. Tírate. Por supuesto, amigos, que la palabra de Dios se cumple siempre. Hoy el Papa Francisco, también vestido de blanco, pero debajo de ese ropaje blanco lleva un traje negro, porque él es jesuita. Y nos dice que debemos recibir el bautismo negro para volver a la vieja normalidad. No hay otra manera, no hay otra salida. Y que lo hagamos por amor al prójimo.
pero también el falso profeta, que son los pastores evangélicos, nos dicen que el bautismo negro es precisamente esa solución para volver a la vieja normalidad y que Dios ha mandado a sus ángeles en forma de médicos. Inclusive están vestidos con sus batas blancas. Son casi angelitos, Ecusatón. Entonces, amigos, estamos en la misma crisis. Son los mismos argumentos con los que lidió Jesús. Son los argumentos también con los que estamos lidiando. No lo dudemos. Esto apenas empieza. Ponga atención entonces para que tengas elementos de juicio cuando se te aparezca el demonio. Tal vez manipulará a tus familiares para que de nuevo te digan más cercanamente: oye, ¿no sabes acaso que Dios te ama, que eres hijo de Dios? Recibe el bautismo negro que Él entenderá, Él te va a proteger. No permitirá que tropieces con la piedra. Sin embargo, amigos, ¿sabían ustedes que el demonio estaba recitando el Salmo 91 y que sacó un versículo de ese salmo fuera de contexto? Recontraplop. Ahí está el meollo del asunto. Es decir, que el demonio solo dijo un versículo, pero se abstuvo de decir lo siguiente que decía. Qué curioso, ¿verdad? Porque eso es exactamente lo que hacen nuestros líderes religiosos. Ellos son felices siempre sacando versículos fuera de contexto. Dale, hazlo por amor al prójimo. Eso está fuera de contexto. Pero bueno, sigamos analizando lo que dice el Salmo 91 en el versículo 11 al 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Esa fue la partecita que el demonio sacó fuera de contexto. Pero no quiso leer los versículos siguientes, en donde se hablaba de algo muy interesante. Leamos en el versículo 13 y 14. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. ¡Qué increíble, amigos! ¿A qué había venido Jesús a la tierra? ¿Cuál era su objetivo? Su objetivo era pisarle la cabeza a la serpiente, al áspid. ¿Y qué hubiera ocurrido si Jesús se hubiera tirado de ese templo para volver a la vieja normalidad? Jamás hubiera podido pisarle la cabeza a la serpiente. ¡Qué increíble! Recordemos que este también es el llamado de la Iglesia de Cristo. Leamos en Génesis capítulo 3 versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amigos, los eventos que están ocurriendo son tremendos. Por ahí anda una señora llamada China Brandolino y ella dice que es la Virgen de Fátima la que va a solucionar este problema porque ella predijo que la iglesia estaba infiltrada y bueno, ellos tienen una cantidad de teorías de la masonería en donde dicen que es la Virgen la que va a salvar a la iglesia, en fin. Pero recordemos que los católicos dicen que quien le va a pisar la cabeza a la serpiente es la Virgen María, cuando en realidad, primeramente el que debía pisarle la cabeza a la serpiente era Cristo, y luego, por supuesto, su iglesia, la iglesia de Cristo. Así que, además de todo, como sabemos que las profecías de la Iglesia Católica son profecías autocumplidas, es decir, que ellos mismos las escriben para luego ejecutarlas, entendamos lo cerca que estamos de acontecimientos tremendos, porque esta profecía en la que ellos hablan de la Virgen María pisándole la cabeza a la serpiente es una profecía en la que la Iglesia Católica colapsa. Entonces, estamos a punto de ver cosas muy interesantes. Pero, volviendo al tema, hoy precisamente es el Papa de Roma el que nos está pidiendo que nos unamos todos en un solo cuerpo, recibiendo todos un mismo medicamento, y así supuestamente podremos volver a la vieja normalidad
Pero antes debemos violar la ley de Dios y destruir el templo de Dios, recibiendo el ADN inmundo que viene en ese medicamento. Según el Papa de Roma, el Padre enviará a sus ángeles para protegernos de la inmundicia que habremos puesto en nuestro cuerpo. Lo importante es que volvamos a la vieja normalidad, recontra plop. Amigos, pongamos atención. El Salmo 91 es tremendamente importante porque dice en el versículo 5 y 6, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¡Wow, amigos! ¿Qué nos está diciendo? Que no temeremos mortandad ni pestilencia. Pero ¿qué pasa con nuestros líderes religiosos? Están muertos de miedo. ¿Qué pasa? Si tú dejas de comer 40 días y 40 noches, te vas a morir. Es un tema de salud. Porque yo no estoy mandando a nadie a que ayune esa cantidad de días. Pero Jesús no le tuvo miedo a la muerte. Sin embargo, el demonio lo tentó porque Jesús estaba débil. Su cuerpo flaqueaba, estaba tal vez al límite de la muerte. Vamos, el demonio le dijo a Jesús, esto puede solucionarse fácilmente. Recuerda que el Padre te puede ayudar en el momento en que lo pidas. Solo basta en que te tires desde el pináculo del templo y Él saldrá en tu auxilio inmediatamente. Y amigos, resulta que todas las iglesias supuestamente cristianas oyeron esa voz del demonio y obedecieron. Se tiraron desde el pináculo del templo, vendieron su alma al demonio y han decidido recibir el medicamento inmundo hecho con ADN de bebés asesinados, con tal de ponerle fin de manera rápida al problema y volver a la vieja normalidad. Entonces cayeron en el pecado de presunción. Actuaron de una forma soberbia y orgullosa, diciendo que Dios tenía que rescatarlos porque son hijos de Dios. Por tal motivo Dios debía enviar a sus ángeles para que no cayeran en el precipicio. Pero lo más curioso es que estos líderes religiosos nos calumnian a nosotros, diciendo que somos nosotros los que cometemos el pecado de presunción porque no queremos recibir el elixir de la muerte preparado por la falsa ciencia. Es decir, que literalmente estos líderes religiosos lo que están diciendo es que Jesús cometió el pecado de presunción al no tirarse desde el pináculo del templo y no escuchar la voz del demonio, recontra plop. Y dicen, oh no, Ecusatón, pero Dios es el que nos manda a los médicos para que nos cuiden, para que no tropecemos en la piedra, para que no muramos. Dale tranquilo, Ecusatón. Plop. Ya fue, se perdieron. Nosotros tenemos un objetivo al igual que Jesús, y ese objetivo está por encima de cualquier pestilencia, mortandad, úlcera, picazón, rasquiña, gripa, etc. Ese objetivo es pisarle la cabeza a la serpiente, porque esa es la parte que seguía del Salmo 91, que el demonio no quiso seguir recitando. Claro, es apenas obvio el por qué él solo recitó el versículo 11 del Salmo 91. Amigos, esto es lo mismo que hacen las iglesias cristianas hoy en día. Solamente te recitan el versículo 11 del Salmo 91. Dale tranquilo, Dios mandará a sus ángeles a que te cuiden. ¿Ah, sí? Pues eso es soberbia. Esa es la tentación que Jesús tuvo que vivir. Es una tentación de salud. Una tentación sanitaria. ¿Tú sabes lo que es 40 días y 40 noches sin comer agua ni alimento? Pero amigos, además de todo, miremos el versículo que está antes del versículo 11. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Está claro. La palabra para Jesús era ¿cuál? Quédate tranquilo, Jesús, nada te va a pasar. Aunque no hayas comido alimento ni agua,
no hay problema, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. El Salmo 91 completo era la promesa para Jesús, porque luego decía, le pisarás la cabeza a la serpiente. Entonces, ¿para qué se iba a tirar Jesús desde el pináculo del templo? Porque hubiera echado al traste la profecía que Dios tenía para él, que Jesús hubiera rechazado la palabra del Padre. Miremos el problema de sacar versículos fuera de contexto, amigos. La palabra es clara entonces. El que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá. ¿Qué le hubiera pasado a Jesús si se hubiera tirado de ese pináculo del templo? El Padre habría tenido que destruirlo porque Jesús habría cometido suicidio. ¡Qué terrible! Gracias porque Jesús no sucumbió ante los influjos del demonio. Entonces, ¿a qué se refiere el versículo 11 del Salmo 91? Curiosamente, se refiere a todo lo contrario a lo que el demonio trató de dar a entender. Es decir, el demonio trató de hacerle ver a Jesús como que él podía violar la ley de Dios y Dios enviaría a sus ángeles. Es decir, Dios creó una ley. Tú te tiras de un puente y caes al piso y te mueres. Es una ley de acción y reacción. Tú pretendes que te vas a tirar de ahí y Dios va a violar esa ley para evitar que tú te mueras. No es así. Entonces, este es el sofisma, la perversión del evangelio que el demonio trató de inducir a que Jesús creyera. La realidad es que el versículo se refiere a todo lo contrario, que Dios te va a ayudar para que no te tires del puente. Él te ayudará para que no peques, para que tengas fuerza y puedas vencer. No para lo contrario, para que fracases, te tires del puente y luego pues Dios te va a ayudar. No, amigos, así no es. Entonces miremos qué tremenda perversión del evangelio. El Padre no es alcahueta. Por los errores que tú cometes, vas a tener que pagar las consecuencias. No hay vuelta de hoja a eso. Si tú pones algo inmundo en tu cuerpo, pues tu cuerpo va a sufrir las consecuencias y Dios no va a cambiar eso. Sin embargo, la sangre de Jesús nos permite salvarnos de la pena de muerte. Sí, es cierto. Hay una pena de muerte que recae sobre nosotros si no nos arrepentimos, pero si nos arrepentimos, esa pena de muerte es levantada porque Jesús da su vida por nosotros. Eso si nos arrepentimos. Pero cuando tú pones algo inmundo en tu cuerpo, eso no es arrepentirse, eso es tirarse del puente, amigos. ¡Qué increíble! Recordemos que el que voluntariamente se tira desde el pináculo del templo, ese no tiene redención, porque ese lo que está es obedeciendo a Lucifer. Entonces, ¿qué es lo que han hecho las iglesias cristianas hoy en día? Voluntariamente se han tirado del templo, amigos, diciendo que Dios los va a salvar porque son las grandes iglesias cristianas que llevan cientos de años. Otros dicen, somos la iglesia más antigua del mundo y las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Y plop, de un día para otro, toda tu iglesia colapsó. Si hablamos de católicos, te voy a decir que verdaderos católicos, inclusive por respeto, porque hay algunos que yo podría decir que son verdaderos católicos, no que esté bien, sino que por lo menos son fieles a su doctrina. Habrán quedado tal vez 100 personas. En Instagram por ahí veo 2 o 3. Pero ya vemos que la Iglesia Católica como institución colapsó totalmente, se tiró del puente. Hoy el Papa Francisco nos pide que pequemos, que recibamos un medicamento inmundo, que destruyamos el templo de Dios. Y esto lo decimos con la propiedad del caso porque el bautismo negro modifica el ADN del ser humano y los poderes de la falsa ciencia vienen y te dicen que eres un ignorante porque no estudiaste en Harvard y que el elixir mágico no modifica el ADN, eres un brutazo. Pero, bueno,
La sola definición de ese pinchazo lo dice todo. Es un mensajero ARN que crea una proteína en tu cuerpo que supuestamente destruirá la pestilencia 1.9. Y hasta donde yo veo, eso es modificación genética, porque el ADN es donde se crean las proteínas. Y si a ti te están introduciendo un mensajero ARN para que tu ADN produzca proteínas que no iba a producir normalmente, eso es modificación genética. Punto. Entonces, ¿qué pasa? Anteriormente, el pinchazo era un supuesto virus atenuado o muerto, en fin, si es que era verdad, pero no era modificación genética, amigos. Ahora, tampoco es que van a decir que entonces el pinchazo que tiene el virus atenuado sí se puede poner, porque estamos ante un decreto papal y ese decreto papal es el 666, así que ninguno se puede poner ya hoy en día. Ahora, ya vemos que siempre se está hablando de Pfizer y puede que se hable de otras, pero siempre volvemos a Pfizer, porque Pfizer es la que tiene el mensajero ARN, así que sí estamos hablando de modificación genética. Por tanto, lo que sigue es la destrucción del templo de Dios, porque ya no es aquel templo que Dios construyó con sus propias manos, ahora el hombre lo ha destruido por voluntad propia. Entonces miremos que lo que está ocurriendo es que las iglesias no le están pisando la cabeza a la serpiente, no, es la serpiente la que le ha puesto la cabeza a las iglesias. El Papa Francisco te dice: hazlo por amor al prójimo, vamos, tírate desde el pináculo del templo por amor al prójimo. Amén. Recordemos que Jesús dio su vida por amor al prójimo, pero Jesús no se suicidó por amor al prójimo. Jesús fue injustamente condenado y lo mataron por salvar al prójimo, lo cual es diametralmente distinto. La Biblia no nos pide que nos suicidemos por amor al prójimo. Sin embargo, los estados te piden que te suicides por el bien común. No lo hagas por ti, te dicen. Hazlo por todos. Suicídate. ¡Qué tremendo! Alguien dirá que es demasiado radical lo que dice Secusatón, el pinchazo no es un suicidio, mi abuela se lo puso y bueno, ella está ahí, aunque está un poquito enferma, pero no se ha muerto. Pero por supuesto que para el ciego esto no es nada, pero para aquel que sabe que violar la ley de Dios descaradamente es ganarse un pase directo al lago de fuego, para esa persona el violar la ley de Dios de manera descarada es literalmente un suicidio. Ya sabemos que la paga del pecado es la muerte. Leamos en Romanos capítulo 6 versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que nosotros no estamos llamados a demostrar nuestro amor al prójimo a través del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y no se habla de muerte terrenal, porque en este mundo hasta ahora santos y pecadores igual van a la tumba. Entonces no se está hablando de muerte terrenal, se habla de muerte eterna. Pero miremos que todavía andan evangélicos diciendo que el alma vivirá eternamente. Recontraplop. Será por eso que piensan que pueden hacer lo que quiera en esta vida, aún tirarse desde el pináculo del templo, porque creen que vivirán eternamente, si no en el cielo, en el infierno a fuego lento con el demonio. Pero eso no es lo que dice la palabra. El que peca soberbiamente le espera la muerte eterna. Leamos en Hebreos 10, capítulo 26 al 27. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Más claro no canta un gallo, amigos. Recuerden que cada uno de ustedes ha recibido el conocimiento de la verdad, por lo cual este es un versículo que
debemos recitarlo de memoria porque el Papa de Roma nos tienta diciendo: dale, recibe el bautismo negro, hazlo por amor al prójimo. Pero eso sería cometer suicidio. Si nosotros pecáremos por ayudar al prójimo, a nosotros solo nos quedaría esperar ser lanzados al lago de fuego. Amigos, ¿qué era lo que el demonio le insinuaba a Jesús? Da la vida por el mundo, suicidándote. Pero así no era. El Padre no nos llama a ser suicidas. El Padre nos llama, por el contrario, a proteger el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Porque nuestro objetivo en la vida es pisarle la cabeza a la serpiente. Nuestro objetivo no es salvarnos de una pestilencia, no. Precisamente para eso está el Salmo 91. Dios enviará a sus ángeles para que te cuiden. Ahora, si tú andas violando las leyes de Dios, inclusive comiendo carne con sangre, o leche o huevo o queso o cualquier otro alimento animal, aún cometiendo otro tipo de pecados, pues claro que Dios no va a enviar a sus ángeles para que te cuiden. En cualquier momento puede que te enfermes. Entonces aquí hay dos opciones, y solo dos: o te cuida Dios o te va a cuidar el demonio con su elixir inmundo. Tú escoge. Si quieres la protección de Dios, tienes que abandonar el pecado y respetar el templo de Dios, que es tu cuerpo. Pero si no vas a hacer eso, lo único que te queda es que el demonio te cuide, entre comillas, con su elixir embrutecedor. Eso sí, tomarás un camino de no retorno porque olvidarás todo lo que has aprendido en estos años sobre la palabra. Empezarás a sufrir de Alzheimer, de demencia senil, migrañas, etc. Sigamos leyendo el Salmo 91. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Wow, amigos. Entonces cuando alguien te diga: oye, mira, pero tú no amas al prójimo porque no quieres recibir el pinchazo, respóndele que primero está el amor a Dios antes que el amor al prójimo. Y el que ama a Dios sabe que Él lo librará, Él te pondrá en alto, te saciará de larga vida y te salvará. Entonces, el verdadero amor al prójimo es amar a Dios. Leamos en Marcos capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, amigos. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? El principal mandamiento es amar a Dios. El Papa de Roma nos dice que rechacemos a Dios para amar al prójimo pecando. Plop. Es de locos. Qué tremendo sofisma. El pinchazo, un acto de amor, recontra plop. ¿Amor a quién? No es amor a Dios, porque estás recibiendo ADN de bebés abortados, producto de un asesinato. Y no hay cosa que más ofenda a Dios que el asesinato del inocente, así como Caín derramó la sangre inocente de Abel. Así, los modernos Caínes del siglo XXI derraman la sangre inocente de bebés para ellos elaborar su elixir salvador. Es satánico. Amigos, es realmente endemoniado lo que está ocurriendo en el mundo. Están matando a bebés para elaborar esos medicamentos y luego te lo ponen en el cuerpo. Es de locos. Pretenden entonces decirle al mundo que esto lo hacen por amor al prójimo. Oh no, es un engaño, es un sofisma. Qué lamentable que todas estas iglesias cristianas fracasaron. De un momento a otro todas fueron tentadas por el demonio. No quedó en pie ni una sola, ni siquiera los mormones. Amigos, todas estas iglesias declaran que no le van a dar a sus fieles una carta para eximirse del bautismo negro, es decir, han traicionado a sus feligreses, a sus propios compañeros le han dado la espalda. Son los modernos Judas del siglo XXI. Aún más horripilante es el hecho de que se nos ponga de ejemplo de vida
una persona con discapacidad mental porque recibió 7 pinchazos y míralo, no le ha pasado nada. Claro, corporalmente hablando, pero miremos su estado mental. Vemos cómo ellos nos ponen a plena vista las consecuencias de estos pinchazos y una de ellas será la deficiencia mental. ¿Acaso deberíamos ponernos en semejante condición por amor al prójimo? La respuesta es que no. Nada de eso nos exige el Padre Celestial. Por el contrario, nos exige que protejamos nuestro cuerpo lo más que podamos, inclusive absteniéndonos de todo alimento que pueda causarnos un daño en la salud, por pequeño o insignificante que parezca. Ahora, se ha dicho que son los metales pesados en los pinchazos los que causaban la deficiencia mental o los desórdenes cognitivos en las personas, pero se ha descubierto que no solo son los metales pesados los que han causado esto, sino que otro causante es la respuesta del sistema inmune en una membrana del cerebro llamada microglia, la cual causa inflamación del cerebro cuando el sistema inmune trata de luchar contra el organismo extraño que es introducido en el cuerpo. Y esto conlleva a que la persona desarrolle demencia senil o incapacidad cognitiva. Pero además de todo, no olvidemos que los grandes billonarios del mundo son maltusianos y eugenesistas, es decir, que su objetivo es reducir a la población para que ellos puedan gozar de sus millones de dólares. Miremos inclusive al supuesto fundador de CNN, Ted Turner, quien dijo que los matrimonios solo debían tener un solo hijo. Es decir, que este señor es un abortista, porque por supuesto, ¿qué piensa él que debería pasar con esos otros hijos que por obvias razones tendrán que nacer en un matrimonio? No podrán nacer, entonces tendrán que ser abortados. Así que es un abortista. Luego, amigos, ¿qué fue lo que hizo Ted Turner? Tomó $1 billón y los donó a la ONU para crear la UNICEF. Es decir, que el fundador literalmente de la UNICEF es Ted Turner, quien es un abortista y un eugenesista. Y luego, ¿cuál ha sido la agenda principal de la UNICEF? Ponerle pinchazos a los niños. Y eso sí, del aborto no dice ni media. ¿Y cuál ha sido el resultado de esos pinchazos en los niños? Esterilización de la población. Es decir, que han cumplido su agenda al pie de la letra. Tanto Ted Turner como Rockefeller y Bill Gates pertenecen a un club élite llamado el Club Bueno. Todos son eugenesistas y maltusianos, en donde su objetivo es reducir la población mundial. ¿Acaso necesitamos investigarlo? Porque el padre de Bill Gates es parte o fue parte, porque ya murió, de la empresa abortista Planned Parenthood, la cual participó en el genocidio de más de 50 millones de niños nada más en Estados Unidos, genocidio que no es reconocido por la UNICEF ni por la Organización Mundial para Shiva. Y Bill Gates también ha hecho su parte, suministrándole pinchazos a los niños en África, que luego, según los habitantes de ese continente, dichos pinchazos han sido traducidos en que han adquirido la enfermedad de HIV. Pero además en ese club faltaba por entrar en escena, porque él estaba en el club, solo que no lo conocíamos, el señor Frankenstein Fauci, que aquí lo vemos reunido con sus amigos del club. Entonces, ¿cuál es la verdadera agenda del señor Fauci? Recordemos, dime con quién andas y te diré quién eres. Es indudable, amigos, es el maltusianismo, la eugenesia o despoblación mundial. Sin embargo, quien está detrás realmente de todo es el Papa de Roma, porque recordemos la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, en donde se nos calumnia de ser los culpables del deterioro del clima en la Tierra, y, según él, somos los seres humanos y nuestro estilo de vida los causantes de la debacle climática,
lo cual en pocas palabras significa que somos muchos y que si fuéramos menos habitantes en el mundo, habrían menos huracanes y terremotos, y que por tal motivo el Papa de Roma dice que ponerse el pinchazo es un acto de amor, no con el prójimo, sino para con los grandes millonarios del mundo, para que ellos puedan reiniciar una nueva sociedad teocrática y ecológica que recibirá al gran Maitreya, y con él vivirán aquí en la tierra por 1000 años. Recordemos que esta es la doctrina que se mueve en estas altas esferas, la doctrina de un Jesús solar que vendrá a reinar por 1000 años aquí en la tierra. Por supuesto que para eso, entonces ellos necesitan vastas extensiones de tierra que no tengan la interferencia de tanta cantidad de seres humanos. Es terrible. Por eso necesitan que estemos mentalmente incapacitados, enfermos y miserables, para que luego la única voz que escuchemos sea la del demonio que nos diga: para solucionar esto, tírate del pináculo del templo. Recordemos entonces que Judas se le dio por hacerle caso al demonio y ejecutó su torcido acto de amor al prójimo, tratando de obligar a Jesús a ponerse a la fuerza como rey de Israel para que sus prójimos israelitas estuvieran protegidos de la furia del imperio romano. Pero lo que siguió luego fue que Judas terminó subiendo a un monte y se tiró de la cima y cayó y se abrió en dos y se le salieron las tripas. Judas era un suicida. Leamos en Hechos capítulo 1 versículo 18 al 19. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, lo cual fue notorio en toda Jerusalén, de manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Entonces, amigos, jamás escuchemos la voz del demonio y sus agentes aquí en la tierra, porque ellos son suicidas y quieren que nosotros seamos suicidas también, que vayamos y nos pongamos algo que va a destruir nuestro cuerpo. ¡Plop! Inclusive recordemos también que el demonio puede operar a través de nuestros familiares que no quieren convertirse y pueden usarlos para decirnos: dale, hazlo por amor al prójimo, ve, recibe el pinchazo. ¿Acaso no nos amas? ¿O es que tú no quieres a tu familia? ¿Será que ahora amas más a ese grupito de ecusatonitas y ya no amas a tu familia? Vamos, recibe el pinchazo por amor a nosotros. Si Dios en verdad está contigo, Él va a entender. Él enviará a sus ángeles para que te protejan de cualquier enfermedad. El pinchazo no te va a hacer daño. Hay mucha gente que ya se lo puso y anda por ahí tranquila. ¡Qué terrible, amigos! Entonces se suponía que la iglesia debía pisarle la cabeza a la serpiente, no que la serpiente le pisaría la cabeza a la iglesia. Por supuesto, a aquellas iglesias caídas en apostasía, por supuesto que tenían que caer, tarde o temprano tenían que caer. De la Iglesia Católica lo sabíamos, de la Iglesia Evangélica también, pero algunas otras iglesias no pensamos que habrían de caer así de rápido. Por ejemplo, los Testigos de Jehová o inclusive la Iglesia Adventista, y cayeron en un 2x3, colapsaron. El demonio les pisó la cabeza, se suicidaron, amigos, y se tiraron del templo, diciendo que Dios enviará a sus ángeles para protegerlos. Se perdieron para siempre. ¡Qué terrible! Hasta pronto, amigos.